Estaban con nosotros Susana Seleme, Rubén Darío Cuellar de la Fundación Nueva Democracia y Juan Manuel Ijurco. Te doy la bienvenida, es la primera vez que venís, Juan Manuel, que es profesor en Diaconía, Ética de la Comunicación, y los he invitado, gracias a los tres por venir. Ustedes ya vieron el documental Un Minuto de Silencio. Sí. Lo presentaron a Brasil con un tremendo éxito. Tremendo éxito. Pero además con una clase de publicidad impresionante. Sí. ¿Qué sensación les deja el Minuto de Silencio a vos? Que vos trabajás en escuela de comunicación. El concepto del documental mismo. Bien, yo lo que percibo en este documental es que tiene una narrativa dramática muy interesante, ¿no? Uno se pone a verlo y parece que está viendo una especie de película porque tiene todos los ritmos dramáticos de la película, y eso lo acompaña también con la propuesta del director italiano, la propuesta argumental, ¿no? Entonces hace una lectura de la realidad política boliviana muy sencillita, muy clara, comparando el gobierno de Goni con el gobierno de Evo, y la va desarrollando así, con diversos giros, con un momento de pausas narrativas donde vemos a diversos actores hablando, que luego combina con las imágenes de la realidad misma, que a veces llevan ese dramatismo que nos ha caracterizado en estos últimos 10 años, ¿no? ¿Lo ves tendencioso? El documental es una pieza periodística donde el autor asume una postura frente a una realidad. Postura, claro. No es un reportaje que tiene que ser más objetivo. Entonces él analiza la situación boliviana y desde su punto de vista él lee esa realidad, ¿ya? Entonces en su lectura podemos discutir si eligió bien los términos o no, pero en ningún momento el director opina ni el director habla. Los que hablan son los actores de la realidad boliviana, y entonces lo que hay que hacer es interpretar esas lecturas o esas presentaciones de los actores, y es ahí donde uno puede decir estoy más a favor o más en contra, digamos, ¿no? Pero yo creo que es una lectura bastante objetiva de ciertos aspectos, no todos, de esta realidad de los últimos 10 años. ¿Usted, Susana? Bueno, mi problema es que yo antes de ver el documental, Carlitos, antes de que me lo mandaras y se me trancaba justo. Ya había leído un montón. Ya había leído mucho porque yo pues me metí a internet, y ahí es donde descubrí, como te dije la primera vez que te llamé, que hay otra película de un argentino italiano también que se llama Roberto Maiocco, algo así, que en el 2005 hizo una película que se llama Un Minuto de Silencio, una película muy dura porque habla de un padre de familia que se queda desocupado y la angustia. Sí. Pero yo entré a buscar Un Minuto de Silencio cuando leí en El Deber, y por eso te llamé inmediatamente. Sí. Entonces yo ya venía muy predispuesta frente al documental. De todas maneras me gustó, y hace un momento le comentaba a Juan Manuel que las escenas donde son de un dramatismo terrible y que no parece, porque se ve a la Cholita caminando encorvada, por eso páramos del altiplano, muy terrible, mira, me pongo erizada. Me parece excelentemente lograda esas imágenes. En realidad, como fotografía, además, como fotografía, yo creo que el mérito de la fotografía es bárbaro. Es bárbaro. Sí. Y después, como te digo, yo todo el proceso del 2003 y todo lo que viene después hasta pasada la mitad del documental es una recopilación de los hechos. Evidentemente ahí entra a formar parte de la subjetividad del director y del guionista, pero de todas maneras para cualquier neófito me parecen muy bien logradas. Y yo me entusiasmé con el documental antes de haberlo visto, por lo que él mismo dijo a la prensa en el Brasil. Yo filmé este documental porque al principio del gobierno de Evo Morales hubo un entusiasmo muy grande que ha ido decayendo poco a poco porque se está atacando la institucionalidad democrática, y el mayor problema es que Evo quiere perpetuarse en el poder. Claro, cuando yo leí eso yo dije, esto es lo que a mí me gusta, porque es, en realidad, yo no sé si era intención del director hacer una denuncia
Pero yo lo siento a ratos como una denuncia también. ¿Sí? Yo lo siento como una película espejo, una comparación, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Claro. No, hay claro, los paralelos, y entonces los pone como paralelos, pero son de estos paralelos raros porque en algún momento los junta también en los parecidos, ¿verdad? Sí. O sea, son 4 elementos que lo va comparando, ¿ya? Y entonces al final dices, es lo mismo. O sea, estamos batallando claro, con lo que anteriormente ya nos tocó, digamos. Sí, lo magistral. Yo creo. Después digo yo lo que voy a decir. Seguí nomás. Bueno, yo creo, yo valoro mucho el documental. Primero porque creo que es una propuesta valiente de una persona que se nota que se adentró mucho en la realidad política, en la coyuntura política boliviana, cuatro veces, sí. Y trató de ser objetivo en ese análisis. Obviamente, un documental quiere mostrar, como ustedes mismos han dicho, una determinada visión de la realidad. Pero yo creo que es de los documentales que se han hecho sobre el proceso de Evo Morales, y no digo los que se han hecho a favor de Evo Morales, es el menos, es el más profundo desde mi punto de vista. O sea, entra a mostrar eso que estábamos diciendo ahora, que el espejismo, esta construcción de la imagen del presidente indígena que causó tanta expectativa, sobre todo en Europa y entonces, es eso, un espejismo es un uso que se hace de una imagen, ¿no?, para proyectar una persona ávida de poder con los mismos defectos de cualquier otro ciudadano, independientemente del color de la piel o la característica facial que tenga ese personaje. Yo creo que esa es la gran lección que da el documental, demostrarnos de que independientemente de la característica fisonómica, entre la diferencia abismal entre Evo y Goni Sánchez en lo estético o en lo físico, hay una coincidencia en cuanto a el aferrarse al poder a como dé lugar, y no importa lo que pase con tal de cumplir con ese propósito. Cuando Silvia Rivero habla al principio, cuando Silvia Rivera habla al principio, es en la etapa, pero espérate un ratito, es en la etapa en la que ella realmente formaba parte de toda esta gente que se dejó subyugar por un aparato de propaganda mundial, porque no era solamente de aquí. Es decir, para encubrarlo a Evo hasta donde está, toda la izquierda del mundo, más los demócratas más o menos sensibles, apostaron por Evo Morales. Pero cuando uno lee lo que Silvia Rivero dice hoy, es terrible. Silvia es, en México, lo dijo el año pasado en una reunión precisamente sobre temas indígenas, en primer lugar que Evo no era indio, lo dice así con la palabra indio, ni siquiera dice indígena, pero que además ha traicionado absolutamente a toda la gente que creyó ver en él una especie de mesías. Mira lo que dice, porque yo ya me lo copié, lo saqué de internet, lo que dice Ferdinando Vincentini Ornani. Dice: entre julio de 2008 y diciembre de 2011 me di cuenta de una transformación gradual. Al principio hubo gran entusiasmo por la revolución que ayudó a elegir al presidente Morales, pero hoy en día hay signos de que Bolivia se está moviendo hacia un sistema que va a utilizar todos los medios, legales e ilegales, para mantenerse en el poder. Que un italiano venga y haya captado esa, como dicen los franceses, esa nuance, que puede perderla cualquier otro hijo de vecino, pero claro, este viene de Italia, donde hay política para cualquier cosa, entonces se da cuenta de qué es lo que se estaba cocinando aquí. Y cuando lo escuché a Carlos Mesa decir, después de todas las alabanzas, a Evo Morales se le giró un cheque en blanco y lo está dilapidando, dije, bueno, es ahí una frase nada más,
pero que además expresa la realidad, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Se le giró un cheque en blanco y al portador. ¿Ah? Pero es que ese es el problema de nuestra política, de nuestra forma de hacer política, ¿no? Lo mesiánico, lo predeterminado. O sea, todos hablábamos a principios de los años 2000 que más temprano o más tarde un presidente de fisonomía más bien mestiza indígena iba a asumir la raza de bronce. Nos habíamos olvidado rápidamente que Víctor Hugo Cárdenas no fue presidente, en rigor fue vicepresidente de un Goni Sánchez Lozada con un enorme arrastre en su primer gobierno, con un protagonismo central, pero ya lo habíamos tenido. O sea, esos determinismos, nadie ha revisado si realmente podemos hablar del primer presidente indígena o si ya hemos tenido otros presidentes que hayan tenido esa característica. Dice Carlos Mesa que Andrés Santa Cruz. Claro, hijo de una supuesta mestiza, de una supuesta princesa inca, ¿no? Pero además ese determinismo. Entonces tiene que ser, y lo que haga, está bien que lo haga porque tiene derecho a hacerlo. Es esa forma que se refleja mucho en lo que dice el vicepresidente Álvaro García Linera, ¿no? Es una cuestión de que, o sea, nos odiaron y por lo tanto tenemos el derecho de odiar al que sea, y nadie nos puede decir nada porque esa son parte se la saca muy bien, ¿no? Sí. La saca muy bien, logra que lo diga de esa manera, Ferdinando. Logra que lo diga, sí. Y la capta esa, porque es cortito lo que dice, pero es con muchos anes lo que dice García Linera. Así es. Esa misma situación se repite en la intervención que tiene Malcu y que tiene Roberto de la Cruz. Es decir, exactamente. La visión que tienen de lo anterior es una visión que tiene mucho resentimiento. Quería recalcar que hablabas de ese mesianismo, ¿no? El documental empieza y acaba con el discurso de Evo Morales, donde pide un minuto de silencio. Lo que a mí me llamó la atención es que siempre pidió un minuto de silencio. El minuto de silencio que pide son para las personas que aspiramos a llegar, pero nunca tuvo esa visión para las personas que hacen Bolivia, ¿no? Es decir, entonces, para los 63 muertos de la revuelta, ¿no? Entonces, en primer lugar. Es por eso que veo que la idea de gobierno que tiene Evo Morales es esa mesiánica de mirar hacia arriba. Así es. Que también se refleja a lo largo de la película, y por eso se olvida también en ciertas partes del pueblo, ¿no? Fíjate, está muy bien hecho el documental, porque visto con lupa, cualquier estudioso le puede sacar mucho provecho. ¿Sabes por qué? Porque finalmente forma parte, como decía el profesor FCH Mancilla, forma parte del carácter conservador de la nación boliviana, porque el conservadurismo se mide cuando uno ya va a los hechos, en pensar que siempre hay alguien superior, en ese Mesías que va a venir a salvarnos. Y que ese es el que va a venir a salvarnos. Entonces, y hay otra lectura interesante que nos permite sacar muchas conclusiones, y es que desde la misma fotografía que hemos mencionado antes, el documental siempre apela a lo humano, no a lo político. Claro. Ninguna de las tomas está contextualizada en un ambiente político. No. Son planos cerrados, tranquilos. El Malcu está en el campo, de la Cruz está en el campo. Inclusive las imágenes del Malcu. Pero reflejan esa necesidad de acercarse a los actores humanos y no a los actores políticos, que nos permite jugar esa interpretación. El hombre con las manos entierradas porque está trabajando la tierra. Ese sí es un campesino. Claro, tiene unos logros que son impresionantes. Es desde el punto de vista estético, el documental es impecable en fotografía, en sucesión de imágenes, en esos tránsitos que hace. Una de las cosas que me llamó la atención a mí fue que la selección que hace el director de este documental no solamente privilegia a algunos actores, porque los considera de principalísima fuente para hacerlo, sino los escenarios donde se hacen las tomas son limitados. El alto, es que son los escenarios naturales de los actores. Claro. Acá lo sacó en su estudio. No lo sacó en otro lugar. No lo descontextualiza. Pero a lo que me refiero es el aspecto otra humano. vez la sensación. Lo sacó en el tiempo. La sensación. Saca todo contexto político de la imagen. Sí, le saca. Y eso permite que las interpretaciones, como decías, son las interpretaciones que vamos a hacer, son interpretaciones que buscan lo objetivo.
¿Ya? La gente va a relativamente objetivo, ¿no? Porque al marco... porque aparte de su subjetivismo, cuando yo conversé con él la primera vez, porque yo tuve la suerte de ir acompañando en cómo se hizo, me dice, ¿sabes qué? Hay algo, la primera imagen que no me la puedo sacar de la cabeza es de este tipo hablando contra el imperialismo y tomando Coca-Cola en una botella. ¿Ah? Es decir, mira la contradicción que el tipo ni siquiera repara, dice, en lo que está formal, hablando. En lo formal y lo simbólico. Exactamente. Hay otra cosa que quería terminar la idea es con lo siguiente. O sea, cuando va a entrevistarlo a Torres, al exministro Torres, contextualiza con imágenes de La Paz, de la ciudad, de la calle Sagarna, de alguna calle por ahí. Cuando quiere muestra las imágenes de los edificios espejados del centro de la ciudad, contrastándolo con el alto. Pero cuando te entrevista a vos, que te dedica una buena parte en dos o tres intervenciones, no muestra Santa Cruz. Es decir, ¿a qué me refiero? Y esto no es que el tema del conflicto fue allá. Sí, fue allá, pero el tema es que ahí yo me quedé con el sabor de que le faltó un poquito para mostrar lo que Bolivia es, y no es lo que es Bolivia solamente se quiere lograr. El documental no habla de Bolivia, sino de un hecho y de un determinado momento político. En realidad no tanto que de un determinado momento político, porque por la misma declaración que yo acabo de leer, es decir, es Bolivia. A mí me dio, porque me la tuve que ver 2 veces, como me quedé trancada la primera vez, 5 minutos antes, no, un poco más de que se acabe, me lo volví a ver todo de nuevo. Yo le dije a la persona que la estaba viendo conmigo, yo le dije, cualquiera que ve este documental va a creer que Bolivia es solamente La Paz. Entonces me dijo esa apreciación que vos estás haciendo ahorita, bueno, pero es que está hablando, por lo que hemos captado, sobre los sucesos de octubre, porque las escenas de Guarizata son muy dramáticas. Las escenas, vamos a ir al corte. La escena de Chaparina también. Bueno, las de Chaparina también. Pero bueno, ya, Chaparina es el trópico. Guarizata y tiene San Borja. Lo de San Borja es impresionante. El pueblo entero. Vamos al corte y cuando volvamos seguimos hablando de eso. Dale.